el departamento. Una vez más, estamos aquí reunidos en una reunión del Departamento de Enfermedades Intersticiales de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Hoy nos acompaña la doctora Laura Alberti, directora del Departamento de Enfermedades Intersticiales, y en el día de hoy veremos el tema enfermedades quísticas pulmonares a cargo del doctor Martín Fernández, quien es médico neumonólogo, integrante de la unidad de PIT del Hospital María Ferrer de Buenos Aires, Argentina, y también a cargo del doctor Leandro Fasola, quien es jefe de radiología, también integrante de la unidad de PIT del Hospital María Ferrer de Buenos Aires, Argentina. Y por último, en la agenda tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas para interactuar con la audiencia. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Voy a intentar compartir. Por favor, díganme si se ve. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Ante todo, gracias a la doctora Alberti, al doctor Aute y a la doctora Emily Rincón por la invitación. Este es un tema que en el año 2019 el doctor Matías Florenzán, un amigo y exdirector del departamento ALAT, nos pidió hacer unas jornadas en compartido del Hospital María Ferrer con el Instituto del Tórax. Así que me da mucho placer que vuelvan a hablar de este tema de enfermedades quísticas pulmonares, que no es tan frecuente que lo hablemos en la sección de enfermedades intersticiales. Así que muy bien. Lo más importante para trabajar ahora es cuáles son los dilemas en la práctica cotidiana de las enfermedades multiquísticas. Lo más importante es que el conocimiento de esta patología ha aumentado sobre todo en la última década debido al uso generalizado que tenemos en la tomografía computada de alta resolución, y esto ni hablar que se ha incrementado con respecto a la pandemia COVID. Eh, lo más importante es que este grupo de enfermedades multiquísticas es un grupo bien heterogéneo de patologías que se asemejan en términos de imagenología, y su diagnóstico diferencial suele ser complicado. De ahí la importancia de trabajar de manera multidisciplinaria para un correcto diagnóstico. Y en particular, y es la idea un poquitito del webinar de hoy, es hacer un enfoque en equipo entre la gente especializada en imágenes y la gente especializada en medicina respiratoria para reducir y acortar los tiempos para el diagnóstico diferencial. Entonces, una de las herramientas que quiero que se lleven a casa en este webinar es algunos tips sobre los quistes pulmonares. Los quistes pulmonares tienen que ver con el envejecimiento celular y son más frecuentes a medida que avanza la edad. Y normalmente uno no los espera encontrar en aquellos individuos sanos que son menores de la quinta década de la vida. Y lamentablemente los síntomas respiratorios que padecen los pacientes que tienen enfermedades multiquísticas son todos bastante similares, dentro de los cuales está la tos crónica y la sensación de disnea. Pero una de las cosas cruciales que tienen las formas de presentación de enfermedades multiquísticas es la forma de presentación aguda, que es el neumotórax. Y el neumotórax es importantísimo porque es el evento centinela piramidal que conduce al diagnóstico de una enfermedad pulmonar quística difusa. El equivalente en enfermedades fibróticas es los rales velcro. Por eso es la importancia de estudiar correctamente a cualquier individuo que presenta un neumotórax espontáneo. Entonces, la idea de esta charla en el día de hoy es ir explicándoles el paso a paso en el diagnóstico diferencial de las enfermedades multiquísticas. Es decir, vamos de un paso a la vez. Entonces, el primer paso, digamos, que nosotros tenemos desde nuestro enfoque respiratorio y radiológico gradual en estas enfermedades multiquísticas pulmonares, es la primera pregunta que nos hacemos si son realmente quistes pulmonares. Y si realmente lo son, le voy a pedir a Leandro que nos diga cuál es la definición. Bueno, los quistes pulmonares los vemos en la tomografía de tórax como un espacio de baja atenuación, lo vemos más hipodenso, más negrito, generalmente redondeado, bien delimitado por una pared fina, ya que los quistes, por definición, tienen una pared epitelial o fibrosa. En general esa pared es de 2 milímetros o menos, y tienen una interfaz bien delimitada con el resto del parénquima pulmonar, ¿sí? Y en general tienen contenido aéreo, si bien rara vez pueden tener contenido sólido o líquido. Bien, entonces la primera pregunta es la definición correcta de quiste pulmonar. Entonces, ¿cuáles serían los que no son quistes pulmonares? ¿En quién debiéramos hacer diagnóstico diferencial? Bueno, siempre cuando vemos estos espacios quísticos, lo primero es ver que realmente sean quistes y que no sean otros hallazgos que podemos ver en la tomografía que pueden simular los quistes, ¿no?
vamos a ir desde la izquierda de la pantalla hacia la derecha viendo las distintas manifestaciones que pueden simular una enfermedad quística, como por ejemplo una cavidad. Estas en general van a ser, no van a ser tan numerosas como los quistes en las enfermedades quísticas, y la principal diferencia es el espesor de la pared, ¿sí? Que en general es mayor de 4 milímetros y suelen ser más irregulares, ya que las cavidades son espacios aéreos que se desarrollan dentro de un nódulo, una masa o una consolidación. Luego también pueden simular quistes las bullas pulmonares, ¿sí? Que en general son espacios también aéreos con una pared muy finita y casi imperceptible, en general más fina que los quistes, y tiene una disposición subpleural, suelen ser mayores a 1 centímetro, y se asocian también con la presencia de enfisema paraseptal y también centrolobulillar. En la tercera imagen vemos un ejemplo de neumatoceles, ¿sí? Que son espacios aéreos también quísticos con paredes finas y que se desarrollan en contextos de infecciones pulmonares o injuria pulmonar y son transitorios, o sea que resuelven en general en semanas o meses, más el antecedente de la infección, eso nos ayuda al diagnóstico diferencial. En la imagen siguiente vemos un caso de enfisema centrolobulillar, que se ven, muchas veces simulan, esto es lo que más difícil a veces cuesta diferenciar con patología quística, porque se ven como pequeños quistes, pero no tienen una pared delimitada tan clara, y lo principal es que en el centro del espacio de baja atenuación vemos la arteriola centrolobulillar, y eso nos permite diferenciarlos del enfisema. Luego también tenemos otro hallazgo que puede simular quistes, que en realidad son quistes subpleurales, es la panalización, ¿sí? Pero siempre van a estar dispuestos de manera subpleural, generalmente agrupados en capas y en contextos de enfermedad intersticial fibrosante. Y por último, las bronquictasias quísticas, que también en cortes axiales de tomografía pueden simular quistes pulmonares, pero acá la clave es ver la continuidad con el árbol bronquial, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo nuestro paso a paso y algoritmo, la segunda pregunta que uno se hace, si el quiste es localizado o solitario o puede dividirse en múltiple o difuso, es decir, si son únicos o si son múltiples. Entonces la pregunta que le quiero hacer a Leandro es, ¿qué pasa cuando son localizados o solitarios? ¿En qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Bueno, pueden ser quistes incidentales. En general, pueden ser hallazgo normal, sobre todo en pacientes mayores, como dice, con mayores de 75 años. Es raro verlos en pacientes jóvenes. La ubicación es variable, se describen con periféricos y en lóbulos inferiores más frecuentemente, y no se asocian con alteraciones funcionales, ¿sí? Y también se describen como pueden ser parte del envejecimiento normal del pulmón, por eso son pacientes más añosos, y también pueden ser secundarios a una injuria pulmonar anterior, ¿sí? Queden como una secuela. Y otro diagnóstico diferencial es que sean quistes congénitos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que distinguir entre malformación congénita quística de la vía aérea, ¿sí? Que acá vamos a ver múltiples imágenes quísticas o a veces únicas, generalmente agrupadas, de distintos tamaños, generalmente de paredes finas y con un contenido variable, ¿sí? Que puede ser sólido o líquido y gaseoso. Y otro diagnóstico diferencial con un quiste único es el quiste broncogénico intrapulmonar. ¿Sí? Más frecuentemente los quistes broncogénicos se presentan como masas mediastinales, ¿sí? Generalmente con contenido líquido, pero en un tercio de los casos los podemos ver a nivel pulmonar, aunque también generalmente con contenido líquido, pero en ocasiones también se pueden presentar, como se ve en la imagen de la derecha, con una imagen quística con paredes finas o levemente lobuladas y con contenido gaseoso. Muy bien. Entonces, ya sabemos que son quistes y si son localizados o solitarios. La segunda pregunta es, digamos, si eran múltiples o difusos, y acá lo más importante es hacerse una tercera pregunta en este algoritmo del paso a paso, es si esos quistes son múltiples o difusos, y si no tienen o si tienen un hallazgo adicional, imagenológico. Si no lo tienen, hay dos diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar, la linfangioleiomyomatosis y el síndrome de Birt-Hot-Dubé. Recordemos que la linfangioleiomyomatosis es una enfermedad que se trata de una neoplasia sistémica y esto se produce por una proliferación celular en el pulmón que acumula
y prolifera y genera contenido aéreo por un lado, o puede también producir acumulación de líquido quiloso o tumores en el abdomen. Es característico la linfangioliomiyomatosis en mujeres en edad fértil. Pueden ser de dos formas: forma LAM esporádica o asociada a un síndrome neurocutáneo llamado esclerosis tuberosa. Este síndrome neurocutáneo, digamos, este grupo de células tumorales llamadas células LAM, se prolifera alrededor de bronquiolos y paredes y sacos alveolares, y los vasos pulmonares y linfáticos, genera compresión y genera, por un lado, los quistes en la vía aérea y por otro lado, compresión de la linfa. Y esto genera, por un lado, atrapamiento aéreo y por otro lado, genera alteraciones de la linfa. Y además se produce degradación de parénquima pulmonar por un desbalance proteico y genera quilotórax, quiloascitis o ambas como alguna de sus formas de presentación, y puede ser el evento centinela que yo les comentaba previamente, el neumotórax, como hallazgo inicial en la mitad de los pacientes con linfangioliomiyomatosis. Los síntomas que dan la LAM, digamos, piensen que estas son enfermedades que están dentro del espectro de enfermedades intersticiales, pero dan patología funcional obstructiva, disnea e intolerancia al ejercicio. Ahí en la foto les estamos mostrando, por ejemplo, la evacuación de un quilotórax de una paciente con linfangioliomiyomatosis. ¿Y cuál es su forma de presentación imagenológica, Leandro? Bueno, en la tomografía vamos a ver una enfermedad quística difusa y, como bien habías aclarado anteriormente, con el parénquima interpuesto entre los quistes normal, ¿sí? Y en general los quistes de la LAM, como vemos en esta imagen, son los quistes bien redondeados, como de una forma bien perfecta, bastante homogéneos, con paredes finas y con una distribución difusa, en general en todo el pulmón. No predominan ni en lóbulos superiores ni inferiores, tienen una distribución bastante difusa y homogénea, eso es lo más característico. Bien, entonces, como mensaje para casa, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que estar atento cuando tiene una enfermedad como la LAM? Mujer de edad fértil que presenta quilotórax o quiloascitis, que puede estar asociada al complejo de esclerosis tuberosa, que ahora vamos a ver un poquitito más adelante, que presentan disnea, un examen funcional respiratorio de características obstructivas y estos hallazgos imagenológicos que Leandro les acaba de mencionar en la tomografía de tórax. Y pueden asociarse en este síndrome neurocutáneo con tumores abdominales. Lean, ¿querés contarles qué es esto? Bueno, ahí vemos una corte de abdomen superior, donde se ve en el riñón izquierdo que tiene la forma alterada y se ven al nivel cortical múltiples imágenes hipodensas que, se fijan, tienen la misma densidad que la grasa del tejido cerebral subcutáneo y son angiomiolipomas, ¿sí? Que los pueden ver se pueden ver en el síndrome neurocutáneo y también en la LAM esporádica. En ocasiones se Claro, asocian con la esporádica también. Es un hallazgo que también nosotros, cuando vemos enfermedad quística, tenemos que ir a buscar los riñones, ¿no? claro. Por imagen. Y recuerden que muchas veces solamente la tomografía pasa por los cortes superiores de los polos renales, entonces por eso la importancia de la búsqueda, incluso en la lama esporádica, de estos tumores abdominales. Y dentro del complejo esclerosis tuberosa puede tener la presentación, como decíamos, a nivel imagenológico de linfangioliomiyomatosis, pero se puede acompañar de otras manifestaciones sistémicas, como pueden ser las calcificaciones de las glándulas pineales o, por ejemplo, los angiomiolipomas renales que mencionaba Leandro recién. Adicionalmente dijimos que era un síndrome neurocutáneo, por lo tanto pueden tener angiofibromas a nivel cutáneo, como es esta paciente, se suelen acompañar de angiomas gingivales bien característicos, lo mismo a nivel unguial, que presentan estos angiomas unguiales, y pueden presentar a nivel de la piel máculas en café con leche, como se dice. Y esto forma parte del complejo esclerosis tuberosa. ¿Querés contarnos de esta paciente, Leandro? Sí, este es un caso de una paciente de 63 años, de sexo femenino, y se presenta a la guardia con dolor en el flanco derecho, agudo. Se le pide una tomografía, una ecografía abdominal primero, y por los hallazgos de la ecografía se le pide la tomografía, ¿sí? Y ahí podemos ver en la primera imagen a la izquierda ambos riñones, también con una forma un poco alterada, con múltiples angiomiolipomas corticales que se ven con esas imágenes más hipodensas, y rodeando al riñón derecho vemos todo un área de mayor densidad que corresponde a un hematoma, ¿sí? Perirrenal. Recordemos que los angiolipomas también tienen riesgo de sangrado. Al ver los cortes del tórax, vemos múltiples quistes pulmonares, ¿sí? Con una distribución difusa, ¿sí? Homogénea, que sugieren una LAM.
Y también al ver la ventana ósea, vemos múltiples lesiones óseas escleróticas que también se pueden asociar en el complejo de esclerosis tuberosa, ¿sí? Y luego la paciente se realizó una resonancia magnética de cerebro, donde se ve una pequeña imagen hiperintensa cortical, ¿sí? Que corresponde a los tubers, que son otras de las lesiones que podemos encontrar en el sistema nervioso central. Entonces ya por imágenes podemos orientar a que se trata de una esclerosis tuberosa. ¿Y este segundo caso, Leandro? Este es otro caso con otra forma de presentación, como bien contabas anteriormente, en este caso con disnea y dolor torácico. Se realiza una placa de tórax a esta paciente joven de 35 años, donde se puede ver un neumotórax derecho, y luego en la tomografía de tórax podemos verlo mejor, se confirma, y además en el pulmón múltiples imágenes quísticas, también de distribución difusa, bien redondeadas, con pared fina y con el parénquima interpuesto normal, ¿sí? Característico de una LAM. Bien. Pero si vamos a la siguiente, acá también nos encontrábamos en el abdomen con angiomiolipomas, ¿sí? Y en la columna también podíamos ver múltiples lesiones óseas escleróticas, lo cual también nos orienta a que es una esclerosis tuberosa. Bien, y otra de las formas de presentación, aparte del neumotórax movimiento centinela, es el derrame pleural quiloso, que ya les mencionamos previamente, por obstrucción linfática del conducto torácico, que eso también tiene que pensarlo cuando se presentan con líquido abdominal como quiloascitis. Entonces, la linfangioleiomyomatosis, fíjense, ya desde el año 2015 es clasificada por la Organización Mundial de la Salud como forma parte de tumores pulmonares, y en el año 2017 salen las guías de la ATS sobre el diagnóstico y el manejo de la enfermedad LAM. Y para hacer diagnóstico de LAM debemos contar con la historia clínica, la tomografía característica que les mencionaba Leandro y al menos un criterio de los siguientes: que presente complejo de esclerosis tuberosa, la presencia de angiomiolipomas renales o el dosaje de factor derivado del endotelio vascular de crecimiento en suero mayor a 800 picogramos por mililitro. Esto lastimosamente en Latinoamérica no hay muchos lugares donde se haga, pero es característico como fácil procedimiento diagnóstico. La presencia de derrame pleural ascítico o tipo quiloso, lo mismo con quiloascitis, o la presencia de células LAM por biopsia pulmonar o citología de líquidos o ganglios, con tener un solo criterio, más la tomografía y la historia clínica, es suficiente para hacer el diagnóstico correcto de LAM. Por eso es importante la medición de este factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a las personas con linfangioleiomyomatosis? Básicamente tienen mutaciones en los genes de esclerosis tuberosa tipo 1 y tipo 2, y eso afecta la cascada de segundos mensajeros a través de los receptores mTOR. Esta cascada de segundos mensajeros interviene en la proliferación, crecimiento celular y angiogénesis, y en los pacientes que presentan LAM esporádica o con esclerosis tuberosa, tienen mutaciones en estos genes y falla como una disminución de regulador negativo, y eso hace que a través del estímulo del factor de crecimiento del endotelio vascular haya un incremento en la proliferación y un desregulamiento del crecimiento celular. ¿Por qué es la importancia con respecto a esta fisiopatología y biología molecular? Porque los tratamientos para esta enfermedad van a tener que ver con la interacción con este receptor mTOR. Entonces, para el tratamiento dijimos que estas enfermedades producen obstrucción, por lo tanto se tratan con broncodilatadores. Cuando los neumotórax son recurrentes, se trata con pleurodesis, y el medicamento que interviene o suprime este gen mutado en la cascada de segundos mensajeros es el sirolimus, también conocido como rapamune o rapamicina. Este medicamento tiene un criterio bien específico de indicación en pacientes con LAM. Y eso tiene que ver con cuando el paciente tiene un angiomiolipoma renal mayor a 4 centímetros, que tiene mayor riesgo de sangrado o hematoma, como les mostraba Leandro en las tomografías anteriores, se puede tratar con embolización y utilización de este medicamento. Cuando los pacientes presentan una obstrucción al flujo aéreo con un FeV1 menor al 70% del predicho, o que presentan una declinación progresiva de la función pulmonar, que vamos a ver más adelante, la presencia de quilotórax o quiloascitis sintomática u otras lesiones relacionadas con el complejo de esclerosis tuberosa. Van a encontrar en la literatura que hay otros inhibidores de los receptores o antagonistas mTOR, en particular el everolimus, pero se utiliza básicamente el sirolimus
para los pacientes. Finalmente, si el paciente tiene una enfermedad multiquística avanzada, como ya les mostró Leandro en alguna de las formas de presentación, uno nunca debe olvidar que el trasplante de pulmón es una opción efectiva para este tipo de pacientes. ¿Cómo se otorga y cómo se monitoriza el dosaje de sirolimus? La dosis normal, el sirolimus viene de 1 y 2 miligramos y habitualmente se comienza con una dosis baja para lograr unos niveles de sirolinemia que tienen que superar los 5 nanogramos por mililitro, que es el valor o concentración mínima en sangre para el ensayo MAIS, que es el ensayo que demostró la efectividad de este medicamento para los pacientes con LAM. El valor de sirolinemia tiene que estar entre 5 y 15 nanogramos por mililitro. Un pequeño tip para la sirolinemia: uno no tiene que hacer la sirolinemia e inmediatamente subir el valor o la dosis diaria, porque muchas veces la sirolinemia va avanzando conforme pasan las semanas. Entonces, normalmente se hacen sirolinemias inicialmente al inicio del tratamiento y luego a los 3 meses. Otra de las recomendaciones es que el sirolimus no es una cura de esta enfermedad, sino es un tratamiento supresivo, y que si el medicamento no se consume por alguna razón, el paciente vuelve a tener la misma enfermedad. Por lo tanto, es importante saber que es un tratamiento supresivo. Uno de los pocos efectos adversos que tiene esta medicación es la cefalea y está muy bien tolerado por los pacientes. Entonces, algunos dilemas que pueden tener ustedes en la vida cotidiana con esta enfermedad: porque algunos pacientes la enfermedad avanza en muy poco tiempo, avanza rápidamente, y esto depende mucho de la concentración en suero del factor de crecimiento del endotelio vascular. En muchos ensayos clínicos se sabe que a un mayor título de este factor de crecimiento se asocia, por un lado, con mejor pronóstico, porque va a responder al sirolimus, pero al mismo tiempo, si no es detectado correctamente, va a tener una mayor tasa de declinación funcional. Después, ¿cuántos neumotórax uno debe pasar para hacer la pleurodesis? Y si es recomendable hacerla ante el primer neumotórax. La realidad es que sí, en el mundo ideal debería hacerse la pleurodesis ante el primer neumotórax, debido a la gran recurrencia que tienen los pacientes con LAM de tener un segundo neumotórax. Fíjense que el odds ratio es de casi 5. Pero en el mundo real lo que ocurre es que el paciente tiene un primer neumotórax y en líneas generales en un servicio de emergencias le colocan un tubo de avenamiento pleural hasta el cese de esa intercurrencia, y luego se le realiza una tomografía y ahí es donde se diagnostica la enfermedad. Otro de los dilemas que van a encontrar en la práctica cotidiana es por qué algún paciente con LAM toma sirolimus y otro no. Ya dijimos los criterios típicos de indicación, que es la espirometría menor al 70%, el kilotórax o la kiloascitis y los angiomiolipomas renales mayores a 4 centímetros, y el objetivo del sirolimus es estabilizar la función pulmonar con la menor dosis efectiva. Las otras recomendaciones de sirolimus para pacientes que tienen mayor del 70% del FEV1 del predicho es aquellos que declinan rápidamente, que eso significa en LAM una caída de más de 100 mililitros por año, o que en pletismografía tienen un volumen residual elevado, que habla del atrapamiento aéreo más del 120%, o una DLCO reducida a menos de 80, o directamente tienen desaturación en el ejercicio o hipoxemia en reposo. Otra de las preguntas que uno siempre se hace es cuando uno tiene una enfermedad multiquística: ¿el ejercicio tiene riesgos, tiene beneficios? El ejercicio físico y la rehabilitación no incrementa el riesgo de neumotórax y sí mejora la sensación de disnea y tolerancia al ejercicio. Los valores de función pulmonar no mejoran con el sirolimus, sino que se estabilizan. Y en cuanto al trasplante, sobre todo hay que derivarlos cuando el paciente puede beneficiarse, sobre todo son mujeres jóvenes. Y uno de los tips que es importante: esta enfermedad empeora con el embarazo. Uno de los motivos por los cuales tienen que asesorarse correctamente con un profesional de medicina respiratoria y con un obstetra previo a la intención de las mujeres de quedar embarazadas, porque va a condicionar mucho de acuerdo a la función pulmonar. Y el otro de los síndromes, que también era una enfermedad multiquística sin parénquima alterado interpuesto, es el síndrome de Birt-Hot-Dubé. El síndrome de Birt-Hot-Dubé tiene una tríada característica, que son lesiones en piel, quistes pulmonares y lesiones renales. Y esto se produce por mutaciones, una enfermedad autosómica dominante, por mutaciones del gen de la foliculina. La foliculina es una proteína supresora de tumores que en estos pacientes está alterada, y lo que se produce es una alteración cutánea. Se forman estos fibrofoliculomas que ustedes van a ver aquí, y tricodiscomas en la piel, que son como unas pápulas blanquecinas y múltiples que pueden estar en el dorso del cuello o en la parte lateral malar de la cara. Es bien característico de esta enfermedad. Y se pueden asociar a enfermedad multiquística y neumotórax espontáneo, que más adelante le va a contar Leandro, y a nivel renal pueden tener quistes, pero tienen altísimas chances de transformación en tumores renales malignos, 7 veces más que una persona normal.
Entonces, ¿en quién debemos sospechar esta enfermedad? En aquel paciente que tiene un neumotórax espontáneo, sobre todo adulto joven, que tiene algún tipo de lesiones cutáneas o encontraron alguna lesión renal y que tiene algún antecedente familiar de neumotórax. Lamentablemente para esta enfermedad en este momento no hay un tratamiento estándar y solamente se recomienda la pleurodesis y el monitoreo renal, sobre todo para la cirugía de preservación de nefronas. Creo que, Leandro, tenés un caso para mostrarles. Sí, un caso en el cual vemos los quistes que son característicos y nos pueden hacer pensar en el síndrome de Burkitt-Hall. Esta es una paciente de sexo femenino, 49 años, tenía fibrofoliculomas en piel y tenía un antecedente de neumotórax. Y acá vemos los quistes característicos de esta enfermedad, que en general suelen ser menos numerosos que en la LAM. El parénquima interpuesto es normal y suelen predominar en los lóbulos inferiores y se suelen disponer a nivel subpleural. También es frecuente en relación a la pleura mediastínica y es característico esa forma más elongada, ¿sí? Y otra disposición también que tienen, que en este caso no se ve claramente, es que muchas veces se localiza en relación también a las venas pulmonares, en los lóbulos inferiores, y como que engloban y rodean las venas pulmonares. Esas son las características de los quistes en el Bien. Burkitt-Hall. Y en el siguiente paso dijimos que eran quistes múltiples, difusos, y si tienen hallazgos adicionales, tenemos que pensar en qué hallazgo adicional tiene. Y acá tenemos dos hallazgos adicionales de parénquima pulmonar, que pueden tener nódulos o vidrio esmerilado. Si los quistes son enfermedades multiquísticas, son múltiples y tienen nódulos, tenemos que pensar en la histocitosis de células de Langerhans. La histocitosis de células de Langerhans la van a encontrar que son en adultos jóvenes asociados a carga tabáquica. Lo más importante es que las células de Langerhans son como resultado, muy parecido a la LAM, de una mutación en el sistema monocítico macrofágico. Y hay controversia porque en realidad se trata de una enfermedad neoplásica, pero no se sabe si esta enfermedad neoplásica es realmente maligna como verdadera o tiene un comportamiento clínico variable. Y esto es muy importante porque, digamos, en pediatría la histiocytosis es diseminada, afecta a múltiples órganos. Y nosotros en medicina respiratoria es altamente probable que veamos histiocytosis localizadas en un solo órgano afectado, en particular pulmón. ¿De qué se trata esta histiocytosis de células de Langerhans? En realidad se tratan de una neoplasia de las células dendríticas. Tiene una mutación que seguramente la habrán escuchado en otras enfermedades neoplásicas, que es la mutación llamada BRAF V600E, y se encuentra en muchos tipos de cánceres. Esta mutación, por ejemplo, la encuentran en los nevos benignos de la piel. Entonces, es altamente probable que los individuos necesiten algún tipo de segundo hit adicional para que se produzca esta transformación maligna, y estas mutaciones en el BRAF alteran la cascada de segundos mensajeros que regulan los ciclos celulares y la transcripción. Entonces, lo que se hipotetiza que ese segundo hit proviene de la carga tabáquica. No tiene que ser una alta carga tabáquica, de hecho es en adultos jóvenes con baja carga tabáquica, pero es el segundo hit. Y lo que se produce son las células de Langerhans, que son células ovaladas, grandes, con un citoplasma rosado y núcleo en forma de frijol o poroto, que tienen característico que en la inmunistoquímica se tiñen con los anticuerpos S100 y CD1A. Esto es importante de esta célula porque esto va a ser parte del criterio diagnóstico. Entonces, Leandro, ¿cómo te parece que podemos ver la presentación en imágenes de la histocitosis de células de Langerhans? Bueno, en la lesión más temprana que podemos ver en la tomografía, incluso sin ver quistes, son los nódulos pulmonares, ¿sí? Pues así es como empieza la enfermedad, ¿sí? Que se producen esos nódulos por infiltración por células de Langerhans a nivel peribronquiolar. En general, se describen como unos estrellados porque pueden tener bordes irregulares y predominan los lóbulos superiores, ¿sí? Respetando las bases. Luego esos quistes pueden ir cavitando, entonces podemos encontrar, esos nódulos, perdón, pueden ir cavitando, podemos encontrar nódulos cavitados, también siempre predominando los lóbulos superiores, y finalmente esos nódulos cavitados dan lugar a imágenes quísticas, ¿sí? Por eso entra en el diagnóstico diferencial de enfermedades quísticas difusas. Y en estos quistes se caracterizan por ser más irregulares, con esa forma bizarra como se describe, y que predominan en lóbulos superiores respetando las bases, ¿sí? Y si bien los podemos encontrar con parénquima normal, por lo cual también entrarían en el diagnóstico diferencial del parénquima normal, es importante tratar de buscar los nódulos, ¿no? Para apoyar el diagnóstico, ¿sí?
Entonces podemos encontrar esta enfermedad en distintos estadios: nódulos pulmonares, nódulos cavitados e imágenes quísticas, ¿sí? En general siempre con mayor compromiso de lóbulos superiores y respetando más las bases y los senos costofrénicos. Bien, este es otro caso, ¿no? Sí, acá tenemos un caso, un ejemplo, una mujer de 60 años donde podemos ver todos los estadios de la enfermedad, ¿sí? En la reconstrucción coronal se ve claramente cómo tiene mayor afectación de los lóbulos superiores, incluso de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, pero respeta bien las bases, donde también se ven algunas zonas como de atrapamiento aéreo, ¿no? Que son pacientes tabaquistas, entonces también podemos encontrar esa manifestación. También en los lóbulos superiores, acompañando esos nódulos, vemos algunas zonas con enfisema centroalveolar, sobre todo en el lóbulo inferior, en el lóbulo superior derecho, y vemos múltiples nódulos, sobre todo mayormente cavitados, con bordes irregulares, y también ya principalmente en los segmentos apicales de lóbulos inferiores, en el apical del lóbulo inferior derecho, ya imágenes quísticas, ¿no? Con paredes un poquito más gruesas y ya adquiriendo esa forma irregular. Y ¿Y este acá otro? un paciente joven de sexo masculino en el cual vemos solo el estadio quístico, no tenemos nódulos, y se ven esos nódulos irregulares, predominando los lóbulos superiores y respeto de los senos costofrénicos. Este es otro tip súper importante para hacer diagnóstico diferencial del AM, la Sí. heterogeneidad que puede tener distintos estadios y el que respeta los senos costo y cardiofrénicos. Entonces, esta tomografía que les mostraba Leandro y le contaba es altamente sugestiva en fumadores jóvenes y uno de los diagnósticos es que se le puede hacer lavado broncoalveolar y la presencia de células CD1A positivo en más de un 5% confirma nuestro diagnóstico sin la necesidad de hacer una biopsia. De lo contrario, se necesita una biopsia pulmonar para conseguir un diagnóstico definitivo y en ella es importante la tinción e inmunohistoquímica del CD1A y S100 como para hacer diagnóstico diferencial. Muchas veces se aprovechan los eventos de neumotórax cuando van a hacer el procedimiento de pleurodesis para hacer esta toma de muestra para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, que es bien característico como les mostrábamos esta célula de Langerhans. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? Lamentablemente en estos pacientes es la cesación tabáquica. Por eso es importante encontrarlos en esos estadios precoces. Los nódulos son los nódulos con tendencia a la cavitación, ya que la cesación tabáquica permite que los pacientes puedan remitir y recuperarse espontáneamente. Pero lamentablemente hay un porcentaje que progresa y lamentablemente no hay tanta evidencia farmacológica para la histiocytosis avanzada. Van a encontrar trabajos que tienen que ver con corticoides a una dosis baja e intermedia y en particular agentes quimioterápicos. Los agentes quimioterápicos, en particular la cladribina, es la más utilizada, pero eso lo hacen específicamente los pediatras o los oncohematólogos, sobre todo en las histiocytosis de formas diseminadas, que afectan hueso, glándula hipófisis y otros órganos mucho más importantes, y no está tan estudiada solamente en forma pulmonar. También es Disculpa. importante el trasplante pulmonar y la pleurodesis ante el neumotórax. Y alguna de las novedades, este remedio llamado bemurafenib, que es un inhibidor selectivo de esta mutación que yo les comentaba, a través de las vías de cascadas mensajeros, la MAP quinasa, que está asociada al BRAF, digamos, también se está utilizando mucho, sobre todo en las enfermedades de histiocytosis diseminada con afectación de múltiples órganos. Entonces, ante la progresión de un paciente que tiene enfermedad multiquística tipo histiocytosis de células de Langerhans, lamentablemente, digamos, se utiliza la cladribina, pero recuerden que esto está asociado a severa pancitopenia e inmunosupresión. Y por último, el último hallazgo adicional que nos queda para la enfermedad multiquística es la presencia de vidrio esmerilado. Y acá tenemos tres enfermedades: el neumocistis girovesi, la neumonía intersticial descamativa y la neumonía intersticial linfoide como hallazgo adicional. Entonces no me voy a detener mucho en la hemocitis girovesi. Sepan que esto ocurre en individuos inmunosuprimidos, ya sea por VIH o trasplante o tumor de órgano sólido. Recuerden que el PCP o neumocitis girovesi, digamos, no invade la membrana hematoalveolar y tiene una glicoproteína antigénica de membrana llamada glicoproteína A, que lo que hace es una reacción inmunológica, genera exudado en el intraalvéolo, entonces da una primera fase de vidrio esmerilado. Por material, eso se va necrosando y forma quistes sobre el fondo del vidrio esmerilado que da una fase subaguda y eso genera necrosis.
y da grandes imágenes quísticas sobre el fondo de vidrio esmerilado. Y si estos quistes se encuentran en el espacio subpleural, hasta en un 15 o 20% tiene formas de presentación de neumotórax con severas secuelas que son muy difíciles de diagnóstico diferencial de otra enfermedad multiquística. Y después nos quedan otras dos enfermedades. Lea, no sé si querés comentarlas vos. Una de ellas es la neumonía intersticial descamativa. Sí, que entra acá en el diagnóstico diferencial, pues la principal característica es la presencia de vidrio esmerilado, ¿sí? Que es un paciente tabaquistas y que en general predomina en los sectores periféricos y en los lóbulos inferiores con una distribución bastante difusa, a veces medio parcheada, y en ocasiones también se pueden asociar a pequeños quistes que en general suelen ser de pequeño tamaño y están dispersos en ese fondo de vidrio esmerilado, ¿sí? Por lo tanto es otro diagnóstico diferencial. Y después nos queda la linfoidea. Y después la neumonía intersticial linfoidea, ¿sí? Que también se puede acompañar de opacidades en vidrio esmerilado, también de nodulillos centrolobulillares y de opacidades reticulares, ¿sí? Y en este caso suelen ser quistes no tan numerosos también como en otras enfermedades y en general, si bien la distribución es variable, por lo general predominan en los lóbulos inferiores y a nivel peribroncovascular, ¿sí? Y recordemos que la asociación de esta patología con enfermedades del tejido conectivo, principalmente el síndrome de Sjögren, y también con HIV, por lo tanto hay que descartarlo, ¿sí? Por ejemplo, esta Acá paciente. vemos un ejemplo, una paciente de 69 años, esta paciente tenía un síndrome de Sjögren y vemos una afectación intersticial en los lóbulos inferiores, con compromiso periférico y peribroncovascular, con abundante vidrio esmerilado, reticulación, algunas bronquiolitáceas por tracción y vemos aislados quistes dispersos en ambos lóbulos inferiores que nos dan el tip para pensar en una neumonía intersticial linfoide. Y también recordar que puede entrar en el diagnóstico diferencial de quistes pulmonares con parénquima interpuesto normal. En ocasiones vemos solo quistes y no vemos otras alteraciones a nivel del parénquima. Y vemos, bueno, estos quistes también que suelen predominar en los lóbulos inferiores. En ocasiones son más numerosos como en estos casos y en otras no son tan numerosos y también nos pueden hacer pensar, por ejemplo, en un síndrome de Sjögren. Muy bien, como conclusión de nuestro abordaje y el paso a paso de enfermedades multiquísticas, es fundamental, como decíamos, trabajar en equipo. Entonces, fíjense que hemos hecho un pequeño recorrido en estas enfermedades multiquísticas que tienen distintos procesos de fisiopatología y para cada uno tiene un tratamiento. La tomografía sigue siendo la herramienta de diagnóstico no invasiva más útil y debemos trabajar en equipo con los imagenólogos, porque los imagenólogos requieren la correlación clínica y esto es importante para la hora de diagnósticos diferenciales. Y este enfoque que les hemos intentado enseñar en el paso a paso, les intento ofrecer este método sencillo para hacer un tamizaje preciso de las distintas enfermedades quísticas pulmonares. Y con esto creo que terminamos en tiempo y les agradecemos mucho y estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. Excelente, Martín, excelente, Leandro, como siempre. Fueron desde la genética hasta la clínica, el tratamiento muy completo. Sí. Yo A mí tenía me una queda la pregunta. pregunta. ¿A vos Dale, también? Laura. Sí, dale No. vos, Laura. Bueno, quería felicitarlos por la charla y por la muy buena predisposición para la reunión del día de hoy, que es un día bastante especial a nivel futbolístico. Yo quería preguntarles, cuando uno sospecha histiocytosis de célula de Langerhans, si tenemos que hacer búsqueda, ¿sí?, de compromiso de otros órganos en una persona que es adulta, o con la tomografía de tórax, con todas las características del VAL, más o menos la biopsia, nos podemos quedar tranquilos. Es difícil, digamos. La primera impresión es que cuando uno sospecha histiocytosis de células de Langerhans, es poco probable que en la adultez tengamos una histiocytosis diseminada. Digamos, porque estas son enfermedades predominantemente en pediatría, que las vas a ver porque tiene una afectación multicompartimental. La mejor recomendación que yo puedo dar es, hasta no estar seguros del diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans, uno tiene que buscar, por ejemplo, compromiso renal, compromiso cutáneo, digamos, como para descartar. Porque los casos que hemos puesto, digamos,
son bien diferentes, pero una de las cosas más frecuentes que nos pasa, de hecho hoy tuvimos una reunión en el hospital para hacer un caso de enfermedades multiquísticas que, digamos, es difícil diferenciar cuando es enfisema, cuando es quiste, cuando el quiste es morfológicamente aberrante, cuando es, digamos, bien delimitado. Y a veces hay como una superposición de grises. Entonces, hasta no estar seguros, digamos, en líneas generales hacemos búsqueda de otros órganos afectados. Bien, perfecto, buenísimo. Y te A hago mí otra la duda que consulta. me, a mí la Dale, duda que Santi. me había quedado era, esta es para Martín, con respecto al sirolimus en linfangioleiomyomatosis. Hay muchos pacientes que tienen un compromiso más bien leve, ¿no? Son mujeres jóvenes que tienen algunos quistes que definen un poco la enfermedad, pero que están ahí en el límite de usar o no usar el sirolimus y muchas veces se presentan a la consulta con cierta ansiedad porque quieren usar un medicamento que tiene un trial, que lo aprueba y que está avalado. Y claro, uno trata al principio quizá de no darlo porque no tiene una indicación, como vos mencionaste claramente, pero un poco la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo hacemos el seguimiento de esos pacientes y en qué momento tomamos la decisión de empezar el sirolimus? Mira, digamos, si el paciente no cumple con los típicos criterios que yo mencioné previamente, que es una espirometría obstructiva, quiloasitis, quilotórax o un angiomiolipoma renal muy importante, digamos, lo otro que uno tiene que hacer es el seguimiento espirométrico, seguimiento funcional respiratorio, seguimiento con test de marcha. Y acá vamos a tratar estos pacientes. Recuerden que es una enfermedad tipo neoplasia. Entonces, no es venir dentro de un año. Acá los controles son trimestrales en líneas generales. Entonces, si un paciente no está bajo tratamiento y tu sospecha es, este paciente tiene, por ejemplo, no tenés la posibilidad de hacer un dosaje de factor de crecimiento del endotelio vascular, que es lo que nos pasa a todos en Latinoamérica, es difícil saber si tiene altas chances de progresar o no. Porque el que lo tiene más alto tiene altas chances de progresar y va a responder, entonces uno tiene que estar más atento. Entonces, lo que uno hace es hace el seguimiento espirométrico. Entonces, si vos ves que detectás que tenés caídas de más de 100 mililitros, digamos, en un periodo de 12 meses, esa paciente va a ser candidata a sirolimus a pesar de tener una espirometría normal. Esa sería mi recomendación. Digamos, y lo otro es la búsqueda rutinaria con el imagenol o con ecografías renales, porque si vos tenés angiomiolipomas que son pequeños y eso cambia de tamaño, digamos, o tiene riesgo de sangrado, inmediatamente también tenés criterio para tratar. Es interesante que esta es una de las pocas enfermedades de los intersticiólogos que la seguimos con BEF1 y no con Sí. capacidad vital forzada, ¿no? Suena raro para nosotros, pero sí, es así. Por eso aclaré que es una de las pocas enfermedades intersticiales que da patología obstructiva, junto con la bronquiolitis por ahí asociada a enfermedad de tejido conectivo. Yo le quería preguntar a Leandro cada cuánto tenemos que hacer seguimiento tomográfico en estos pacientes. Eh, ¿Es anual, todos los años, cada 6 meses, sobre todo en pacientes con LAM o con histiocytosis de células de Langerhans? Y como que no tenemos un tiempo para hacerlo, yo creo que ahí manda, como en el resto de las enfermedades intersticiales, de cambios en la clínica, progresión funcional, por ejemplo, o alguna intercurrencia clínica. Eh, Además, ten en cuenta que muchas veces son mujeres jóvenes, entonces capaz decimos una tomografía anual, después es mucho tiempo de exposición, tal vez al principio uno haría un control anual y después, de acuerdo a la evolución, trataría de espaciarlo. Y en el caso sobre todo de la histiocytosis, bueno, está también por el tabaquismo el riesgo de neoplasias, ¿no? Entonces ahí entraría también la búsqueda de otros nódulos y a veces eso también es difícil para diferenciar estos nódulos de la histocitosis con nódulos que puedan ser neoplásicos. Ahí el control sería más complejo. Y después sí, en la histocitosis el control post-tratamiento nos permitiría ver en un estadio donde predominan los nódulos, ver la mejoría, ¿no? En ese caso sí Ujú, sería importante post-tratamiento. bien. Post ese Santi, dos tabaquio, básicamente. preguntas, ¿no? Acá el doctor Alejandro Pluma nos dice, si tenemos una paciente con LAM en estadio avanzado, con dependencia a oxígeno, aún en ese caso ya avanzado, ¿se beneficia de sirolimus? ¿O cómo decidir en qué momento darlo y en qué momento ya como que es muy tarde? A ver, vamos por partes. Si llegamos tarde, lamentablemente puede ocurrir, digamos, si es una pena.
Digamos, recordemos que el tratamiento lo que hace es intenta preservar la función pulmonar. Entonces, no importa que esté deteriorada, digamos, uno intenta preservar la función pulmonar para que esa paciente pueda darle tiempo a llegar, digamos, al trasplante pulmonar. Entonces, y más allá de eso, le daría igual, ¿está bien? Porque la idea es que vos estabilices la función pulmonar que le quede, digamos, con la intención de llegar al trasplante pulmonar. Más allá de eso, son pacientes que tienen que tener el típico abordaje de cualquier paciente respiratorio en fase avanzada, es decir, debe tener un soporte de rehabilitación respiratoria, debe tener un soporte psicológico, debe tener un soporte farmacológico, cuidados paliativos y ser referida a un centro de trasplante pulmonar. La diferencia que esto ocurre, a diferencia de las enfermedades intersticiales típicas nuestras, ocurre como si fuera tipo la esclerosis sistémica, que ocurre en chicas jóvenes de 35 o 40 años, no ocurre en individuos de 65, 70, 75 años. Por eso la importancia de detectarlas precozmente y si son avanzadas, inmediatamente intentarlas de conectar con los centros de trasplante pulmonar, pero la medicación se les da igual. Creo que hay Hay otra preguntas con manos pregunta levantadas. de Karen Espinosa, si quieres saber. Sí. Muy bien. Muchas gracias por la plática, muy buena. Mi pregunta también va relacionada a la parte de sirolimus, el control cada 3 meses, cada 4 meses de función pulmonar de los pacientes, pero una vez que ya tenemos a los pacientes con el tratamiento, también cada 3, 4 meses que los veamos, les pedimos niveles de sirolimus séricos para ver que estén en metas. El primer año sí. El primer año sí. Digamos, siempre el primer año eso se hace un control estricto y después, una vez que se alcanza la estabilidad funcional y tenés unos valores de sirolimus, normalmente se hacen controles cada 6 o cada 12 meses completos. Digamos, pero uno de los principales miedos que tienen los médicos, sobre todo en Latinoamérica, es que le hacen sirolimus todos los meses. Eso me pasa mucho con gente de Latinoamérica. Entonces me hacen consultas, che, mira Martín, el sirolimus no sube. Hay que esperar 3 meses como mínimo, porque hay que tener esa paciencia para que el sirolimus, digamos, las curvas de sirolimus van oscilando. Entonces hay que tener la paciencia suficiente como para decirle, mira, no le modifiques la dosis, espera. Y una vez que alcanza cierto grado de estabilidad, después se hace controles cada 6 o 12 meses. Digamos, la LAM es la única que tiene una guía de cada cuánto se tienen que hacer los controles. El resto es más de experiencia personal. Por eso Leandro decía, hay tomografía, uno no puede hacer una chica de 35 años tomografías todos los años. Entonces, se hace una, se hacen dos, y después, por ejemplo, en los controles, y después se hace en caso de empeoramiento de síntomas o ante un evento tipo neumotórax. Muy bien. Belén Novoa, que había levantado la mano. Hola, hola, buenas noches. Aquí en Ecuador, supongo que Buenas en sus noches. países también. Soy neumóloga de acá de Ecuador y tengo un par de comentarios porque quisiera saber cuál es la experiencia en sus países. Con respecto a las pleurodesis en las pacientes con LAM que se realizan por los neumotórax, ¿han tenido problemas en el momento de la inclusión a lista de espera de trasplante posterior a estas pleurodesis? Porque claro, en donde yo me formé en trasplante pulmonar, teníamos problemas en el momento del comité con las pleurodesis, en que se les había hecho a chicas muy jovencitas y cuando ya llegaban al trasplante tenían el pulmón pegado, era un problema y tocaba pelear mucho con los cirujanos para incluirlas en la lista, primero. Segundo, me pareció súper interesante todo lo que comentaron y la correlación radiológica me encantó. Yo quería comentar un caso de un paciente que fue diagnosticado de una histiocitosis muy jovencito en edad pediátrica, esto lo hicieron en España, recibió quimioterapia y este paciente después llegó a nuestra unidad de intersticio en el clinic y claro, hicimos toda una revaloración del paciente, aparentemente todo bastante bien, pero descubrimos un síndrome de Sjögren. Entonces, la mutación fue diagnosticada, la mutación inicialmente en pediatría fue diagnosticada. ¿Han tenido algún caso en el que lo uno se convierta en lo otro o que quizá esos quistes, yo sé que son diferentes las características, pero a mí siempre me quedó la duda y de hecho a todo el equipo siempre le quedó la duda de que esto inicialmente haya sido una histiocitosis, pero claro, el chico recibió su quimioterapia y ahora le tocaba recibir algo de inmunosupresión por el Sjögren que diagnosticábamos. Bueno, primero te saludo, te conozco a través de Twitter, Belén. Y creo que escucho la baliza del auto. Sí, estoy conduciendo, perdón.
Bueno, la primera es la pleurodesis no influye en cuanto a la inclusión de trasplante pulmonar. Digamos, eso no influye. Podrá ser un poquito más cruenta la cirugía, pero no es contraindicación ni relativa ni absoluta para el trasplante pulmonar en estos pacientes. La segunda es si el paciente que comentaste tiene histocitosis diagnosticada, lamentablemente es una mutación y esa mutación es una enfermedad oncohematológica. Después podremos ver, yo no he tenido, digamos, ni histiocytosis ni LAM con otras enfermedades sobreagregadas, pero existe la posibilidad o la causalidad de que tenga dos enfermedades que se superponen, que esa es una, y que yo sepa si hay asociación o correlación entre otras, todavía no. Lo que pasa son enfermedades poco frecuentes, entonces necesitas un N muy grande para saber eso. Pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, Sí, sí, muchas perfecto. gracias y encantadísima y ojalá pueda seguir conectándome a todas estas charlas que son geniales. Felicidades a todos. Bueno, muchas gracias, Belén. Gracias, Martín, Leandro, Santiago, a todos los que estuvieron participando en la reunión del día de hoy. Y bueno, ya vamos cerrando este encuentro. Por último, queríamos recordarles que está abierto el registro de neumonitis por hipersensibilidad Regina. Los invitamos a ingresar a todos aquellos que aún no se han inscrito. Y vemos a Matías con el televisor detrás. Allá vamos, por eso estamos cerrando, nos estás distrayendo. La dediqué, Matías. Bien. Los invitamos a todos a ingresar en la página de ALAT. Todos aquellos que tengan casos de neumonitis por hipersensibilidad, recuerden que pueden formar parte del registro y si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribirnos por mail a Santiago, a Emily o a mí